Imagina un día cualquiera. Un campesino egipcio busca fertilizante natural cerca de su hogar en el Alto Egipto, como parte de una rutina que ha repetido cientos de veces. Pero ese día, en lugar de tierra fértil, encuentra algo que cambiaría la forma en la que vemos los primeros siglos del cristianismo. En 1945, Muhammad Ali al-Zaman, con las manos temblorosas y el corazón latiendo a toda velocidad, rompió una jarra de barro enterrada en el desierto y desató un secreto que había estado oculto por siglos: los códices de Nag Hammadi. Entre estos textos, encuadernados en cuero y marcados por el paso del tiempo, se encontraba uno de los evangelios más polémicos y fascinantes de todos: el Evangelio de Tomás. Este no es un evangelio como los que estás acostumbrado a escuchar. No cuenta la historia de la vida de Jesús, no narra milagros, ni siquiera menciona la crucifixión o la resurrección. Lo que este texto contiene es algo completamente diferente. 114 dichos atribuidos a Jesús, frases enigmáticas, desafiantes, y algunas tan impactantes que podrían cambiar para siempre lo que crees saber sobre la espiritualidad, el cristianismo y tu propio lugar en el universo. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿por qué este evangelio, con sus palabras atribuidas al mismísimo Jesús, fue excluido del Nuevo Testamento? ¿Qué tienen de tan peligrosos o reveladores estos dichos para que fueran marginados por la Iglesia? ¿Qué significan frases como el reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti? Hoy vamos a explorar estas palabras secretas y descubrir por qué algunas corrientes del cristianismo primitivo consideraban que en ellas se escondía el verdadero camino hacia la iluminación espiritual. Pero este no es solo un vídeo sobre historia o religión. Es un viaje hacia lo más profundo del conocimiento espiritual, una búsqueda de respuestas que trasciende el tiempo y las creencias. Porque, más allá de cualquier dogma, el Evangelio de Tomás plantea preguntas universales. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué hay más allá de este mundo físico? ¿Y cómo podemos alcanzar la verdadera plenitud? Quédate con nosotros porque, al final de este vídeo, no solo entenderás por qué este texto fue rechazado, sino que también te cuestionarás muchas de las verdades que siempre diste por sentadas. Asegúrate de no perder ni un segundo porque lo que viene a continuación podría ser más revelador de lo que esperas. ¿Estás listo para descubrir los secretos mejor guardados del cristianismo primitivo? Comencemos. 1. El descubrimiento que sacudió al mundo. Para entender la importancia del Evangelio de Tomás, debemos comenzar en 1945, en el Alto Egipto, cuando Muhammad Ali al-Zaman hizo el hallazgo que cambiaría la historia. Entre las jarras de barro que encontró, había una colección de manuscritos antiguos, encuadernados en cuero, ahora conocidos como los códices de Nag Hammadi. Estos textos no solo desafiaron lo que sabíamos del cristianismo primitivo, sino que abrieron una puerta a la diversidad de creencias y prácticas que coexistían en los primeros siglos. El Evangelio de Tomás fue uno de los textos más fascinantes de esta colección. A diferencia de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no cuenta una narrativa sobre la vida de Jesús. No hay menciones a sus milagros, a su pasión, ni a su resurrección. En cambio, lo que encontramos es una recopilación de 114 dichos atribuidos al Maestro, muchos de los cuales son profundamente enigmáticos. Estos dichos no solo invitan a la reflexión, sino que también revelan un enfoque completamente diferente del mensaje de Jesús. La pregunta aquí es: ¿por qué este texto fue excluido del Nuevo Testamento? La respuesta no es sencilla, pero el primer paso para entenderlo es analizar su contenido único y revolucionario. 2. Un evangelio diferente. El Evangelio de Tomás presenta a Jesús no como un Salvador que vino a redimir los pecados del mundo, sino como un maestro espiritual que guía a sus seguidores hacia la iluminación y el autoconocimiento. Una de las frases más impactantes del texto es: el reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido, y sabrás que eres el Hijo del Padre viviente. Pero si no te conoces a ti mismo, vivirás en pobreza y serás pobreza. Aquí, Jesús no habla de una salvación futura ni de un reino celestial que llegará algún día. En cambio, enfatiza que el reino de Dios es una realidad presente, una experiencia interna que cada persona puede alcanzar a través del autoconocimiento y la introspección.
Este enfoque contrasta radicalmente con los evangelios canónicos, donde la salvación se presenta como un acto de fe en Jesús como el Hijo de Dios y Redentor del mundo. En Tomás, el mensaje es más personal e introspectivo. No se trata de esperar la redención, sino de encontrar la verdad dentro de uno mismo. 3. Las palabras secretas de Jesús. Uno de los aspectos más fascinantes del Evangelio de Tomás es su énfasis en lo que podrían llamarse dichos secretos. Muchos de estos dichos tienen paralelismos con los evangelios canónicos, pero otros son únicos y profundamente misteriosos. Por ejemplo, el dicho 22 presenta a Jesús diciendo: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis de lo interior como lo exterior y de lo exterior como lo interior, y de lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del masculino y del femenino uno solo, entonces entraréis en el reino. Estas palabras, cargadas de simbolismo, parecen señalar un camino de integración y unidad espiritual, donde las dualidades de la existencia humana, lo masculino y lo femenino, lo interno y lo externo, se superan para alcanzar un estado de plenitud. Este enfoque recuerda las tradiciones gnósticas, donde el conocimiento, o gnosis, y la búsqueda interior eran los caminos hacia la salvación. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Era el Evangelio de Tomás un texto gnóstico? Y si es así, ¿por qué eso fue motivo suficiente para que fuera excluido del Nuevo Testamento? 4. Gnosticismo y ortodoxia. El gnosticismo fue una corriente espiritual que floreció en los primeros siglos del cristianismo. A diferencia de la ortodoxia cristiana, que enfatizaba la fe y la redención a través de la muerte y resurrección de Jesús, el gnosticismo ponía el foco en el conocimiento esotérico y en la iluminación personal como medios de salvación. El Evangelio de Tomás refleja muchas de estas ideas, como el rechazo a las estructuras materiales y la búsqueda de una verdad interna. Por ejemplo, en el dicho 29, Jesús afirma: si la carne surgió por causa del Espíritu, es un milagro, pero si el Espíritu surgió por causa de la carne, es un milagro de maravillas. Me maravillo de cómo esta gran riqueza habitó esta pobreza. Aquí, el cuerpo físico y el mundo material se presentan como obstáculos para la verdadera realización espiritual. Estas ideas chocaban directamente con la visión más externa y comunitaria del cristianismo ortodoxo, que veía el cuerpo y la resurrección física como elementos fundamentales de la fe. Este choque de visiones fue una de las razones por las que el Evangelio de Tomás fue rechazado y etiquetado como herético. Los líderes de la Iglesia primitiva, como Ireneo de León, vieron en textos como este una amenaza a la unidad y la cohesión doctrinal de la Iglesia naciente. 5. Las enseñanzas que se perdieron. A pesar de su exclusión, el Evangelio de Tomás ofrece una ventana única a la diversidad del cristianismo primitivo. Sus dichos nos muestran que no había una sola manera de entender a Jesús y su mensaje, sino una pluralidad de interpretaciones que reflejaban las diferentes comunidades y contextos culturales de la época. Por ejemplo, en el dicho 77, Jesús dice: yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo. De mí todo ha salido, y a mí todo volverá. Partid una madera, allí estoy. Levantad una piedra, y me encontraréis allí. Estas palabras sugieren una visión de Jesús como una presencia inmanente en el universo, una idea profundamente espiritual que contrasta con la imagen más tradicional de Jesús como un ser separado y trascendente. 6. ¿Por qué no está en la Biblia? Entonces, ¿por qué este evangelio fue excluido del Nuevo Testamento? La respuesta se encuentra en una combinación de factores teológicos, políticos e históricos. Teológicos. Sus enseñanzas diferían significativamente de la doctrina emergente de la Iglesia, que se centraba en la fe en Jesús como Redentor y en la autoridad de la Iglesia como mediadora de la salvación. Políticos. En los primeros siglos, la Iglesia estaba en proceso de consolidación y buscaba establecer un canon unificado que fortaleciera su autoridad. Textos que presentaban visiones alternativas, como el Evangelio de Tomás, eran vistos como una amenaza a esta unidad. Históricos. El Evangelio de Tomás estaba asociado con movimientos gnósticos, que eran considerados heréticos por la Iglesia primitiva. Su exclusión fue parte de un esfuerzo más amplio para definir y proteger la ortodoxia cristiana. A pesar de su exclusión,
El Evangelio de Tomás sigue siendo una fuente invaluable para entender las diversas corrientes que coexistieron en los primeros siglos del cristianismo y para reflexionar sobre las diferentes formas en que las personas han buscado lo divino a lo largo de la historia. El Evangelio de Tomás nos recuerda que las enseñanzas de Jesús son mucho más amplias y profundas de lo que las tradiciones oficiales nos han permitido explorar. Este texto perdido, con su enfoque en el autoconocimiento y la iluminación interior, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad y conexión con lo divino. ¿Qué pasaría si la verdadera esencia del reino de Dios estuviera ya dentro de nosotros, esperando ser descubierta? Si este tema te ha inspirado o generado preguntas, compártelas en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando los misterios del cristianismo primitivo, la espiritualidad y el conocimiento oculto. Juntos podemos desentrañar estas verdades escondidas.